La verdadera intención con estos temas es provocarnos a ver más de cerca la propuesta de Dios. ¿Está usted interesado en perder información que cree usted que es relevante en su panorama actual para ganar nitidez en lo que verdaderamente es relevante acerca del Evangelio? Si la respuesta es afirmativa, avancemos con la ayuda de los siguientes pasajes bíblicos. Primera de Pedro capítulo 1 verso 12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, ¿qué es lo que quiero tocar en este versículo de Primera de Pedro 1:12? Dice: por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Entonces, escucha bien, si nosotros escuchamos el Evangelio y este Evangelio está siendo predicado por el Espíritu Santo por medio de las personas, ese Evangelio va a generar vida. Pero hay gente que predica el Evangelio, pero tiene intereses nocivos. El apóstol decía, hay gente que predica el Evangelio por ganancia, por fama, o por añadir aflicciones, o por confundir a la gente. Pero algunos predican el Evangelio de verdad. Y cuando una persona lo predica de verdad, el Espíritu, que es vida, el Espíritu está en esas palabras que están saliendo de la boca de esas personas. Porque más que saliendo de la boca de esas personas que nos lo predican, está saliendo de la vida misma que esas personas contienen por haber recibido primero el Evangelio de verdad. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, cuando estamos escuchando el Evangelio o una palabra de parte de Dios, tenemos que darnos cuenta primero si esa palabra realmente está operando, trayendo vida en la persona que lo está exponiendo. Porque si la persona que lo está exponiendo no tiene vida de Dios en su interior, entonces lo que está hablando es insustancia. Amén. Sí, el Evangelio puede operar, porque el mismo Evangelio tiene vida, pero genera más vida cuando está siendo predicado por una persona en la cual ya se hizo carne y el Espíritu Santo está operando con poder a través de esa persona. Amén. Marcos capítulo 13 dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes en todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces aquí el apóstol Marcos escribiendo dice que cuando los cristianos o los que predicaban el Evangelio fueran entregados, fueran encarcelados, o cuando ellos fueran a predicar, dice que ellos no deben de preocuparse por lo que van a hablar o lo que van a decir, porque en ese mismo momento o en esa misma hora, el que habla por nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, cuán importante es que a través de nosotros como personas, el Espíritu Santo hable cada vez que nosotros vamos a hablar la palabra de Dios o el Evangelio. Y para que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, nosotros tenemos que conocer verdaderamente el Evangelio, no un Evangelio diluido o adulterado o falso, sino el verdadero Evangelio, porque entonces estamos hablando con verdad y Dios lo que respalda es la verdad. Dios no puede respaldar algo que está siendo mentiroso. El Evangelio es espiritual y por ello requiere la intervención y acción directa del Espíritu Santo. Él es quien anuncia el verdadero Evangelio y nos provoca la realidad de la cruz. El Espíritu de verdad nos expone a la luz del Evangelio para conducirnos a esa verdad. No podemos acceder al Evangelio por la sola intención humana, aunque esta fuera una buena intención. Eso nos trae un sentido de humildad y cordura para no intentar invertir con nuestros méritos en este proceso glorioso de vida eterna. Entonces, este corto pasaje que acabo de leer nos está diciendo que no es porque nosotros querramos predicar. Tiene que venir la intencionalidad del Espíritu Santo la que nos lleve a predicar. Es bueno que tengamos la intención, pero cuando nosotros tenemos la intención,
dudamos, fluctuamos en hacer esa obra, no nos aventamos, no nos decidimos. Pero cuando viene del Espíritu Santo de Dios, son impulsos que están ahí, que no nacen de ti y que te están instando a predicar el Evangelio. Y entonces cuando tú abres tu boca, tú tienes que tener la seguridad de que en ese momento Él va a dar la palabra, porque no eres tú el que realmente quiere predicar, es Él. Y entonces lo único que vas a hacer es abrirla y Él la va a llenar. Él va a hablar palabra de verdad, pero primero nosotros tenemos que conocer y discernir si el evangelio que tenemos es un evangelio de verdad o es un evangelio diluido. Y para esto están siendo estas enseñanzas, para darnos cuenta si el evangelio que recibimos está diluido, está adulterado, y si así fue, pues empecemos a quitarle lo adulterado, lo diluido, y centrémonos en el verdadero evangelio. Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, no es que tú quieras salvar a las personas, qué bueno que queremos que las personas se salven, pero tienes que estar apercibido que tú y yo no hacemos la obra. Tú y yo hacemos la obra del Espíritu Santo, pero si tú y yo queremos hacer la obra sin la guianza, sin el mover, sin la dirección, sin el impulso del Espíritu Santo, somos nosotros obrando humanamente. Siempre tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo. Jesús decía: yo no hablo por mi propia cuenta, lo que hago lo hago porque mi Padre quiere que lo haga. Los profetas igual, cuando fueron y hablaron, fueron dirigidos por Dios. De la misma forma, nosotros no tenemos que forzarnos. Nosotros tenemos que dejar que esos impulsos sean generados por el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo empezamos a sentir esos impulsos generados por el Espíritu Santo, entonces lo que nos resta hacer es seguir esos impulsos. Y entonces la obra no es nuestra, la obra es del Espíritu Santo, porque no nació de nosotros, sino Él puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, a fin de que las personas sean salvas. Entonces, ninguna persona va a ser salva por nuestros méritos. Las personas son salvas por los méritos del Espíritu Santo, porque nosotros estamos siguiendo su mover, sus impulsos. Amén.